Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Aprovechando esta vibración de esos crótalos tibetanos, esa energía, esa paz, esa armonía, yo creo que es el prólogo, creo que claro, importante y diáfano para una charla que tenga que ver con ese alma de las plantas. Ante todo, quería dar las gracias, por supuesto, a todos los que habéis venido, a Rosa de las Nieves por ese cariño, ese entusiasmo que pone en todas las cosas que hace y sobre todo poner en marcha un foro, un congreso de estas características. Yo sé que es muy difícil, sé que hay que conjugar muchas energías para que todo llegue a un buen puerto, pero al final aquí está el resultado. Evidentemente es el primero siempre es el más difícil, pero desde luego lo que es la organización, a pesar de este retraso, que es un retraso deliberado, pues es perfecto. Y yo creo que lo que interesa, el hecho de que estemos todos aquí, tanto los que damos ponencias como los que las estéis escuchando, es conocer algo más, ¿no?, de este mundo que nos rodea, conocernos un poco más a nosotros mismos. Y la parte que a mí me toca, como sabéis, una de mis aficiones, de mis especialidades, es las tradiciones, las leyendas, y dentro del mundo vegetal, pues evidentemente hay muchísimas, no solo los lugares mágicos, no solo las criaturas mitológicas, de los que he escrito muchísimos libros, sino también ese mundo vegetal. Y bueno, me pareció interesante porque a raíz de este libro que ha comentado Rosa, de la sabiduría ancestral de las plantas, pues sí que menciono para mí un aspecto fundamental de las plantas, y es esa posibilidad de si tienen espíritu, si realmente tú te puedes comunicar con ellas o ellas con nosotros. Cuando se habla de plantas, evidentemente la mayoría de la gente lo relaciona con la botánica, o bien se relaciona con las plantas medicinales. El libro que yo escribí, evidentemente, no va de botánica ni va de plantas medicinales, porque yo ni soy botánico, ni soy científico, ni soy especialista en plantas medicinales. Pero sí me interesa lo que hay detrás de esas plantas, sí me interesa lo que son las leyendas, las tradiciones, incluso las supersticiones alrededor de muchas plantas que son cotidianas para nosotros. No nos tenemos que ir a las plantas del Amazonas, no nos tenemos que ir a las plantas del Lejano Oriente, sino que muy cerca de nosotros, en nuestras casas, cuando tenemos un romero, tenemos un geranio, o tenemos un roble o un tilo cerca de nosotros, pues nos está transmitiendo mucha más información de la que nos podemos imaginar, ¿no? No solo forma parte del paisaje, no solo son plantas decorativas, sino que también tienen algo más, ¿no? Y de ese algo más es un poco lo que intentaré hablaros. También es verdad que yo creo que por ese aspecto intimista que tiene esta charla, de hecho por fallo mío yo iba a traer unas imágenes, al final no las he traído, y le comenté a Rosa de las Nieves, digo, no me importa porque doy la charla a pelo, es decir, no tendremos el apoyo de las imágenes, pero yo creo que en esta ocasión tampoco es tan necesario, porque no voy a hablar tampoco de ninguna planta especialmente rara de estas que uno tiene que visualizar. La mayoría seguro que las conocéis y las podéis visualizar en vuestra imaginación, en vuestra mente. Pero sí quería, dentro de este pequeño viaje, ¿no?, que vamos a hacer juntos, donde también me gustaría que fuera interactivo, es decir, no me voy a enrollar demasiado, es un tema muy amplio, como os podéis imaginar, pero no me quiero enrollar demasiado, pero sí quiero que de alguna forma daros un aspecto diferente a ese mundo de las plantas, que a mí me apasiona, siempre me ha apasionado. De hecho, no es el único libro que he escrito sobre plantas. Uno de ellos, uno de los libros que yo publiqué hace unos cuantos años, tiene precisamente el título ese, de El alma de las plantas, es decir, donde intento sacar o mostrar ese espíritu, esa quinta esencia que siempre se ha dicho que tienen las plantas. Y fijaros que cuando se habla del alma de las plantas, que a mucha gente, sobre todo los que son del mundo científico, les puede rechinar, ¿no? Bueno, como que las plantas tienen un alma, igual que los seres humanos. Bueno, sí, y como todos los que estamos aquí, yo creo que estamos un poco concienciados, ¿no?, con esa especie de consciencia cósmica que desde hace tiempo, ¿no?, ya se está produciendo, ese cambio evolutivo en el que todos estamos inmersos. Pues claro, no solo es el ser humano el que está inmerso en este cambio evolutivo, en este despertar. También está ocurriendo con los animales. Hace poco, hace unos minutos antes de entrar, estábamos comentando ahí unos amigos y yo
cómo se está produciendo también ese cambio, esa perspectiva en torno al trato a los animales, a la violencia animal, cómo poco a poco se está generando esa sensación que era impensable hace unos cuantos años de que hay ciertas fiestas populares que a lo mejor hay que erradicarlas, ¿no?, precisamente por el sufrimiento que genera a los animales, y los animales, no nos olvidemos, forman parte de esa conciencia global. De hecho, sabéis que la Declaración de Cambridge de hace unos años se produjo una reunión de neurocientíficos en todo el mundo donde se llegó a la conclusión de que los animales no humanos, porque los humanos también somos animales, pero los animales no humanos tienen también consciencia. Y se llegó a demostrar, además por una serie de parámetros muy claros, ¿no? O sea, animales que sienten, que padecen, que tienen miedo, que incluso se pueden reconocer ante el espejo, como pasa con los elefantes o como incluso pasa con los delfines o hasta con las urracas. Os imaginaros, tienen un tipo de inteligencia muy desarrollado. Bueno, pues llegaron a la conclusión de esta Declaración de Cambridge que los animales tienen consciencia. Y fijaros que es un paso muy importante. El siguiente paso, desde mi punto de vista, es demostrar que las plantas también tienen consciencia. Y yo creo que en algún momento se llegará a hacer. ¿Y por qué me aventuro a decir esta profecía? Me aventuro a decir esta profecía por lo que sé, por lo que intuyo, por lo que he investigado, por lo que me han contado y sencillamente por las experiencias propias que uno tiene con las plantas, igual que os pasará a todos vosotros. Claro, y hablar de este tema, de si tienen consciencia, es directamente involucrarnos en si tienen alma, si tienen espíritu. Fijaros ya que incluso Paracelso, uno de los grandes hombres de la humanidad del siglo XVI, el que establece además la jerarquía un poco de los elementales de la naturaleza, el que establece los nombres de hadas, de gnomos, de duendes, para establecer las distintas entidades que gobiernan los 4 reinos de la naturaleza. Bueno, pues Paracelso, que era alquimista, que era médico, que era un sabio sobre todo, una de esas personas renacentistas universales, que tenía una visión global del mundo y del universo, él ya decía que la planta tenía 3 partes muy diferenciadas. Por una parte, la parte física, que es lo que tú ves. Si estamos hablando de una flor, pues el tallo, lo que es la flor en sí, lo que son las raíces, y si es un árbol, pues os podéis imaginar, ¿no? Pero también hablaba que tenían un espíritu que correspondería un poco como a su cuerpo astral y que tenían también un alma. Y claro, que ya Paracelso hablara de alma, y no es el único que hablaba de alma, y estamos hablando del siglo XVI, incluso Platón ya decía, hablaba del anima mundi, el ánima del mundo. Él decía que todo está interrelacionado. En uno de los diálogos de Platón, en el Timeo, se dice claramente, porque también estamos hablando de otro sabio, claro, hay gente que ha despertado y que ha transmitido sus conocimientos a través de sus obras. Y Platón, que era un hombre despierto, era un filósofo, era casi un místico, él comentaba que ese alma, anima mundi, todo lo impregna, pero impregna no solo a los seres humanos, que todos estamos interrelacionados, no solo a los animales, sino también a las plantas, pero también a los minerales. Es decir, ese anima mundi lo impregna en todos los reinos de la naturaleza, y uno de los reinos de la naturaleza también es el reino mineral. Bueno, pues en el mundo de las plantas, ese anima mundi es decir, lo que da vida, lo que da consistencia al universo. Es decir, fijaros cómo Platón, varios siglos antes de Cristo, ya estaba anunciando algo que en el siglo XX se puso en boga y que está cada vez más reconocido, que es la tesis de Lynn Margulis, por ejemplo, y de James Lovelock, la hipótesis Gaia. Es decir, ya estaba hablando de que este planeta tiene consciencia, de que este planeta, Gaia, tiene una forma de comportarse inteligentemente, que reacciona en función de los distintos estímulos de los seres humanos. Que si nosotros no nos comportamos respetuosamente con el planeta en general, pues tenemos una serie de consecuencias. Y que ese anima mundi, si tú lo vulneras, si tú desequilibras ese anima mundi, evidentemente los seres vivos que pueblan ese planeta, los animales, las plantas, los seres humanos, también vamos a sufrir esas consecuencias para bien o para mal. Entonces es algo que es la hipótesis Gaia, que en el fondo no era tan original, pero había que exponerlo por parte de un biólogo como James Lovelock, un biólogo aventurero, se podría decir, y valiente, porque decir eso en la época que lo dijo le generó muchísimas críticas, como os podéis imaginar, ¿no? Pero en el fondo, lo que decían todos ellos, incluido Leibniz, incluido Schelling, incluido incluso el abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, él decía, igual que decía Paracelso, que las plantas tienen un alma.
Y cuando decía que las plantas tienen un alma, es que porque algo que se ha confirmado además con estas últimas investigaciones y experiencias que se están haciendo, es porque reaccionan ante determinados estímulos y además se comportan de una forma inteligente en el momento que tienen una serie de problemas que dilucidar. ¿Qué sería un poco el concepto de inteligencia? Cuando dicen, no, hombre, una planta, ¿cómo va a tener inteligencia? Inteligencia, dentro de las muchas definiciones que les podríamos dar, es cuando tú tienes la capacidad de resolver un problema. Y os aseguro que las plantas tienen la capacidad de resolver un problema. Pero de forma que os podíais sorprender cómo reaccionan ante determinadas circunstancias adversas o placenteras. Y eso es una forma de indicar, que es lo que decía, por ejemplo, uno para mí de los grandes especialistas del mundo de las plantas actuales, que es Stefano Mancuso. Stefano Mancuso es un especialista en el tratamiento y sobre todo la investigación y la experimentación de las plantas dentro de esa consciencia global que os acabo de comentar. De hecho, él acuña uno de los términos que es neurobiología dentro de ese reino vegetal y habla también de la inteligencia vegetal. Entonces, en uno de los libros que tiene, unos que acaba de publicar hace muy poquito, Sensibilidad e Inteligencia en el mundo vegetal, lo que te dice es eso, que las plantas duermen, igual que pasa con los animales y con los seres humanos, que las plantas reaccionan ante las vibraciones, muchas veces la música, no les gusta cualquier tipo de música y también producen una serie de consecuencias en función de la música que estén escuchando. No es lo mismo la música rock que la música raga, por ejemplo, del sitar hindú, que la música de Vivaldi. No reaccionan igual. Por lo tanto, quiere decir que, como dice Stefano Mancuso, que además de los 5 sentidos que se les atribuye a los seres humanos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el tacto, tienen otros 10 sentidos más que nosotros ni siquiera podíamos llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque a través de las raíces, a través de sus pétalos, a través de sus estambres, a través de la flor en general, que en el fondo es el órgano sexual, el órgano reproductivo de la propia planta, tienen un tipo de comunicación con otras especies tremendas, porque perciben los cambios vibratorios, perciben los campos magnéticos, perciben ese tipo de vibraciones y reaccionan ante esos determinados estímulos. No sé si habéis leído una obra de Carlos Castaneda, el famoso Carlos Castaneda, que se hizo famoso, sobre todo a partir ya de los años 60, con las enseñanzas de Don Juan. Sabéis que Don Juan era un brujo yaqui y le inicia en determinados aspectos de esa naturaleza sagrada. Y bueno, Carlos Castaneda, estudiante de antropología, imberbe, con ganas de aprender, pero cometiendo todos los errores propios de la juventud y propio de la inexperiencia. Pero encuentra un sabio, ese sabio, Don Juan yaqui, le inicia, ya sabéis, a través de un tipo de drogas psicotrópicas, en fin, del peyote, de plantas de poder, de plantas que te abren la consciencia, de plantas que te abren las puertas de la percepción y por lo tanto percibes lo que está vedado a los ojos humanos, de forma ordinaria. Y uno de los diálogos que tienen en esa obra, en esa primera parte de esa tetralogía de Carlos Castaneda, es la posibilidad de dialogar con la planta, o más, o mejor dicho, de dialogar con el espíritu que anida en esa planta. Y le dice Carlos Castaneda a Don Juan, a su maestro, al chamán, dice que cómo lo puede hacer. Dice y el brujo, yaqui, el chamán, le dice que todas las plantas están dotadas de esa inteligencia y sensibilidad y que todas tienen un alma. Y que la forma de contactar precisamente con el poder que anida en cada planta para que tú luego te puedas aprovechar de ese poder es hablar con ella, es mantener un diálogo. Fijaros un poco ese estereotipo de hablar o no hablar con una planta para su desarrollo y su crecimiento. Y cuando le pregunta Carlos Castaneda, bueno, bien, pero ¿cómo puedo hablar con la planta? ¿Solo decirle palabras, contarle mis rollos cotidianos, mis peripecias diarias? ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo comunicarme con una planta? Y Don Juan le dice, siempre que hables con una planta, habla con el corazón. Esa es la clave, hablar con el corazón. Y ese es el camino que hay que seguir, no solo para hablar con una planta, sino el camino que tienes que seguir a la hora de desarrollar tus propias experiencias, de despertar, ¿no?, a la consciencia global, a ese anima mundi. Es seguir siempre el camino del corazón, algo que no decían los sufis dentro de
movimiento místico del Islam, algo que decían los gnósticos, en fin, algo que dicen los hombres de conocimiento y algo que decían los pueblos de tradición. No lo olvidemos, es muy importante. Nos hemos olvidado un poco de los pueblos de tradición, aquellos que estaban involucrados con la propia naturaleza, aquellos que vivían plenamente lo que eran los desarrollos, los ciclos lunares y también los ciclos de la siembra, de la cosecha, porque la naturaleza, lo que es la siembra, lo que es la agricultura, lo que son los ciclos biológicos humanos, siempre han estado interrelacionados. Pero cuando no te das cuenta de eso, lo consideras como elementos separados. Y cuando sí sabes que esto forma parte de un todo, es cuando sabes que cualquier cosa que ocurra, lo del efecto mariposa, está ocurriendo a otro reino de la naturaleza. Por eso hay que ser siempre muy conscientes con lo que se hace. Por eso hay que ser muy conscientes cuando tú arrancas una flor, cortas una planta, talas un árbol. Eso en los pueblos de tradición no se hacía porque sí, se hacía pidiendo permiso a la planta, al árbol, y se le decía por qué lo hacías, por qué arrancabas esa planta, por ejemplo, para alimentarte. Y además, tú le decías, en esos pueblos, ¿no? Cuando hablo de los pueblos de tradición, evidentemente me refiero tanto a Oriente como a Occidente, tanto a España como a Nueva Zelanda, tanto al pasado más remoto como a lo que se está practicando en muchas comunidades agrícolas, o ya no digo con las nuevas técnicas de biología o de agricultura, por ejemplo, propugnadas entre otros por Rudolf Steiner, ¿no? el creador de la antroposofía. Hay que pedir permiso al espíritu de la planta, no a la planta en sí. La planta en sí es un mecanismo, es un organismo externo, como el ser humano, como tal. Nosotros somos un cuerpo, pero este cuerpo, evidentemente, es perecedero, es mutable, pero hay algo que permanece a pesar de los cambios, a pesar de la muerte o a pesar de cualquier tipo de transformación. Por lo mismo pasa con la planta. Entonces lo que hacían los pueblos de tradición, los chamanes, los hombres de conocimiento, antes de arrancar esa planta para comerla o para aprovecharse de ella, para que te sirviera de estado expandido de conciencia y para entrar en comunicación con el mundo invisible, se le pedía permiso, se le decía para qué querías cortar esa planta. Y tú le decías que no se preocupara la planta o la especie de esa planta, porque antes o después tú ibas a morir y tu organismo, tu materia orgánica iba a servir para alimentar también al resto de las plantas. Por lo tanto, era todo un continuum de hechos que se iban a producir y que en el fondo todo eran actos que tenían unas consecuencias, pero unas consecuencias armónicas dentro del entorno, del hábitat en el que tú estabas conviviendo. Y entonces el pedir permiso a esa planta o a ese animal, si tú le matabas, era importante, porque era esa comunión sagrada que tú tenías con la naturaleza. Si habéis visto la película El último mohicano, siempre me gusta hacer referencias a las películas porque es verdad que muchas veces nuestros conocimientos son muy cinematográficos, o sea, tenemos más facilidad de ver películas que a lo mejor de leer libros por una cuestión de tiempo. En una película en hora y media ya te las has visualizado y un libro a lo mejor tienes que estar una semana. Bueno, pues en ciertas películas sí se transmiten este tipo de mensajes. Y hay dos películas que os quiero recomendar, ¿no? Con independencia de la historia que se cuenta. Una de ellas es El último mohicano, ya sabéis que está basada en ese libro de Fenimore Cooper y que, desde mi punto de vista, se hizo una adaptación perfecta, preciosa y precisa de la obra de Cooper. Bueno, pues al principio ves que está persiguiendo a un animal, el protagonista, y cuando le da caza, y antes de arrebatarle definitivamente la vida para comer su carne, le pide permiso y le dice para qué le está matando, para qué le está arrebatando la vida, que no es una vida inútil lo que está arrebatando, sino que esa vida está sirviendo para cuidar, para alimentar a su familia, a su grupo, a su comunidad. Bueno, pues esto es lo que antes hacía, esto es lo que se ha perdido un poco con el tiempo. Acordaros que ese pensamiento mágico forma parte de este tipo de culturas. No tenían una disociación entre lo que era la ciencia y la religión, entre lo que era el cuerpo y el espíritu, entre lo que soy yo y el entorno. No había esa disociación, había una armonía, todo formaba parte de todo, y eso lo tenían claro, ese pensamiento mágico estaba ahí. Y no creían que había espíritus, o no creían que había hadas, o que había gnomos, no, sabían que había espíritus, que había hadas y que había gnomos. Lo sabían, no lo creían. Sin embargo, hay un momento, hay una ruptura en la historia de la humanidad. Hay varias rupturas, pero una muy importante es en el siglo XVIII, ese siglo de la razón, el siglo de las luces, ese donde nos empezamos a cuestionar todo, donde empezamos a hacer una diferenciación a veces absurda entre ese pensamiento racional y ese pensamiento mágico. Y ahí perdimos muchas cosas, ganamos otras, ganamos, en fin, la revolución industrial, el progreso, todo lo que queráis, ¿no? La revolución francesa. Pero hay otras cosas, y perdimos en ese concepto mágico trascendente de la humanidad, de la naturaleza,
porque a partir de ahí todo este tipo de creencias, de pensamiento mágico, fue relegado. ¿Fue relegado a qué? A la superstición, a la religión, en fin, a personas que no tienen un pensamiento científico y que por lo tanto no había que hacerles demasiado caso. Y aquellos que decían que habían visto algún espíritu elemental de la naturaleza o que habían visto algún tipo de fenómeno paranormal quedaban relegados como locos, como personas marginadas, etcétera, etcétera. Y eso fue una pena, porque sí que se perdió muchísima de la información que atesoraban nuestros antepasados. Entonces, cuando llega ese pensamiento racional, ese pensamiento científico, y no se aúna con el pensamiento mágico, ocurre lo que ocurre, que a veces tenemos esa especie de esquizofrenia, esa especie de dualidad entre lo que creemos, lo que pensamos y lo que somos. Y ese es un problema que habría que ir atajando y que poco a poco yo creo, y eso yo creo que se ve aquí en este foro y se ve en cantidad de congresos en los que yo participo, se está consiguiendo. La gente ya va teniendo un concepto más global de la humanidad, un concepto más humanista de su existencia, donde interrelaciona no solo a todos los seres humanos como gran familia, como especie, sino también estamos interrelacionando a los animales y también estamos interrelacionando a las plantas. Y dentro de las plantas, ya digo, y no me quiero tampoco enrollar demasiado porque hay cantidad de aspectos y me gustaría que luego preguntarais vosotros, hay un elemento que a mí me parece también esencial, porque muchas veces la gente dice, es que estos son leyendas. ¿Qué importancia tiene una leyenda? Al fin y al cabo, está bien para contar, ¿no?, a los hijos, a los nietos, o en algún tipo de reunión, pero como que no tiene más trascendencia la leyenda. Y no se dan cuenta los que dicen esto, que la leyenda es fundamental, que es el sustrato precisamente de nuestra esencia, y que es el sustrato también de la historia. Aquella historia que no está escrita, sí está sustentada en esas leyendas que se han transmitido de generación en generación, de boca a oído, y que luego alguien con el tiempo ha puesto por escrito. Pero las leyendas lo que nos están indicando directamente es un tipo de elemento esencial del protagonista de esa leyenda, que puede ser un árbol, que puede ser una planta en general. Y muchas de esas leyendas, como bien sabéis, están relacionadas con los duendes, con las hadas, con esos espíritus elementales de la naturaleza, donde ¿cuántas veces habéis visto esa asociación de una seta con un gnomo? Que dicen que las setas es la casa de los gnomos, ¿no?, y que de alguna forma están como camuflados en ellos y que viven ahí, ¿no? O las hadas que están relacionadas con los árboles. Sabéis que, por ejemplo, en el mundo griego, las dríadas, dentro de las hadas es una palabra muy genérica, ¿no?, es tan ambigua que dice todo y no dice nada, ¿no? Pero dentro de las hadas, de esos espíritus femeninos de la naturaleza, hay distintas categorías. No son lo mismo las hadas que viven en los arroyos, en las fuentes de agua cristalina, que las que viven en los árboles, o las que viven en las cuevas, o las que viven en determinados elementos vegetales. Bueno, pues las que viven, por ejemplo, en estos arroyos, en las aguas cristalinas, serían las ninfas, por decirlo así, pero las que están involucradas y relacionadas con los árboles serían las dríadas. Y dentro de esos espíritus arbóreos, esas dríadas, como decían en los mitos griegos, estarían las especializadas en árboles. Si son armadriadas, serían las que viven en los robles, por ejemplo, ¿no? Pero luego están las que viven en las encinas, en los tilos, en los cipreses, etcétera, etcétera. Incluso hay árboles favoritos de las hadas. Por ejemplo, un árbol favorito de las hadas, ¿sabéis cuál es? El sauce. Fijaros, el sauce es fundamental, porque las leyendas... Os voy a contar dos hechos. Os dije que os iba a contar dos películas, ¿os acordáis? La otra película es la de Bloodberry. Os he dicho una de ellas, ¿no?, que era El último mohicano. Bloodberry, no sé si habéis visto, es una película francesa que está basada en un cómic francés, increíble, también de alguien que busca el conocimiento, en fin, es toda una historia apasionante, muy mística, muy interiorista, pero en uno de esos trances que tiene el protagonista, en uno de esos trances, al final dice, porque ve una serie de símbolos, de estructuras geométricas, fundamental, porque cuando alguien tiene ese viaje chamánico, esas estructuras geométricas están ahí, están relacionadas además también con el crecimiento y la evolución de los seres vivos. Y él habla del alma de las plantas también en esa película, y hay una frase que dice que el alma de la vida es el secreto, el alma de las plantas es el secreto de la vida. Eso es muy importante. Dice, si tú al final conectas con el alma de la planta, te estás dando cuenta, estás empezando a saber cuál es el secreto de la vida. Bueno, pues esto es lo que dicen estas leyendas féricas, estas leyendas élficas. Y en dos aspectos que quería señalaros uno es lo de las flores de Bach.
habéis oído hablar, la quintesencia. Fijaros, algo que es muy conocido, las flores de Bach, luego las flores de corte, pero bueno, te quiero decir que ha habido distintos procedimientos últimamente para sacar lo que es la esencia de cada flor, la esencia terapéutica, la esencia energética, aquella que es capaz de curarnos. Bueno, pues Edward Bach, el doctor Bach, lo que hace en ese momento, cuando él analiza una serie de flores que cree que tiene ese poder energético y luego se demuestra y que luego sirve para curar determinadas enfermedades, no solo del cuerpo, sino también del alma, fijaros que siempre se habla de enfermedades del alma, lo que está haciendo el doctor Bach es algo que ya las leyendas lo decían hace tiempo. Las leyendas siempre nos han hablado que cada planta, que cada flor tiene su esencia, tiene su hada, tiene su energía en el estado puro, vibratorio, y que las hadas, para alimentarse, no se alimentan de chocolate o de una golosina determinada o de una hoja o de una raíz, se alimentan de la quintesencia de esas flores, pero no de cualquier flor, sino de aquellas que son de alta vibración, que tienen una energía pura, y esas, para ellas es el alimento que les produce prácticamente esa inmortalidad. Ya sabéis que en el mundo de los elementales no viven lo que vivimos nosotros tenemos más o menos una media de vida de 80 años, las mujeres más, pero siempre las mujeres por alguna razón vivís más y tiene mucho que ver con esto que estamos comentando, ¿no? Precisamente de ese desgaste energético. Bueno, pues en ese mundo elemental, cuando viven tanto, ¿cuál sería el secreto? Evidentemente de lo que se alimentan, de cómo viven, de cuáles son sus costumbres, su forma de vida. Y ese alimento de las hadas siempre nos han dicho que es la quinta esencia de determinadas flores, porque luego hay las flores élficas, las flores féricas, aquellas que tienen un cierto gusto y preponderancia por parte de estos seres elementales. Bueno, pues ahí fijaros ese dato. El doctor Bach lo único que hace es demostrar, vamos a llamarlo científicamente, algo que las leyendas de hacía 3, 4, 5 siglos nos estaban diciendo, que es ese alimento de las hadas, algo que yo comento, por ejemplo, en alguno de mis libros, cuando la trilogía que tengo de los seres mágicos de España, en el libro de hadas, ya menciono, hay todo un capítulo que le dedico al alimento de las hadas. Y ese alimento, y es verdad que hay hadas de todo tipo, de todo pelaje, de toda condición, pero el de las hadas, que de alguna forma vosotros conocéis, las hadas energéticas, aquellas hadas que están involucradas más con el desarrollo, con el color, con el aroma de la propia naturaleza, son aquellas que se alimentan de lo más espiritual, de lo más armónico y de lo más energético que tienen algunas plantas. Y me diréis, me preguntaréis, ¿y qué plantas son esas? ¿Qué flores son esas? ¿Qué árboles son los predilectos de las hadas? Y de las hadas, que hablaremos de las dríadas, de aquellas hadas que están más relacionadas con los árboles, con el mundo vegetal, con el mundo frondoso y sobre todo con el mundo virgen vegetal. Por eso muchas apariciones marianas de ahora se parecen mucho a las apariciones élficas de antaño, porque tienen una serie de parámetros muy parecidos. Y uno de los parámetros, de las características, de los requisitos que son comunes, es que siempre se aparecen, se manifiestan en árboles que no han sido tocados por el ser humano, por lo menos hasta ese momento. Es decir, árboles que se han mantenido vírgenes, que se han mantenido en su entorno natural, que no han tenido ningún tipo de influencia y normalmente árboles maestros, árboles sabios, ¿no? De ahí la costumbre de abrazarse los árboles. Sabéis que la última investigación que se ha hecho se ha demostrado científicamente que son muy terapéuticos, que determinados estados de ansiedad, que por ejemplo estados de concentración te los potencia cuando tú abrazas un árbol, pero no cualquier árbol. Es verdad que cualquier árbol te puede suministrar este tipo de beneficios, sobre todo árboles sagrados, árboles maestros, que yo llamo. Si pueden ser árboles centenarios, mejor. Y si no son centenarios, da igual, se nota quién es el árbol preponderante, quién es el árbol maestro dentro de un entorno vegetal, que es aquel que está como más lustroso. Y no quiere decir que sea el más grande ni el más robusto, pero es aquel que tiene un tipo de cualidades, de características, que te incita muchas veces a abrazar a ese árbol y por lo tanto a que te transmita esa savia, que en el fondo es la savia energética atesorado a lo largo de años o de siglos, como pasa con algunos árboles. Es muy importante lo de abrazar el árbol porque en el fondo lo que estás abrazando es al espíritu del árbol, no estás abrazando una corteza. Y cuando os decía que había dos aspectos que quería destacar, uno es dos aspectos relacionados con la medicina. Uno es el de las flores de Bach, por lo que os he dicho, para que veáis cómo las leyendas en el fondo ya nos estaban diciendo algo que con el tiempo se ha confirmado, y la otra, cuando os decía que el sauce es una de las plantas de los árboles favoritos de las hadas,
¿Qué se ha obtenido del sauce? En concreto, no tanto del sauce llorón, sino del sauce blanco, del salis alba, como se llama en latín. ¿Qué se obtuvo? Que se obtuvo algo que fue clave para el desarrollo de la humanidad. Y cuando digo que es clave para el desarrollo de la humanidad, es que sirvió para que la gente no muriera y pudiera prolongar la vida durante mucho más tiempo. ¿Qué sale de la corteza del sauce blanco? La aspirina. La corteza del sauce blanco tiene la salicina, es decir, es un compuesto natural de esa corteza, pero evidentemente había que sintetizarlo. O sea, nuestros antepasados sabían perfectamente, cuando digo nuestros antepasados, los grandes médicos como Hipócrates o como Galeno, sabía perfectamente que el sauce curaba. Y curiosamente el sauce siempre ha sido uno de los árboles favoritos de las hadas. El sauce es donde más predilección tienen por vivir, por habitar, por las leyendas. Yo conozco muchas leyendas, no solo de España, sino también del norte de Europa, donde el sauce tiene un protagonismo especial y donde siempre te dicen que hay un espíritu que ahí anida, que tengas cuidado cuando talas un sauce, que pidas permiso al espíritu protector que está dentro de ese árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira tú por dónde, luego con el tiempo, y sobre todo en el siglo XIX, nos enteramos y se confirma que de la salicina se puede extraer el ácido acetilsalicílico, que luego la Bayer lo convierte en la aspirina, y que Felix Hoffmann, en el año 1897, es el que se encarga de extraer, por decirlo así, la sustancia, la quintesencia de la corteza del sauce y la convierte en uno de los medicamentos más importantes de la historia de la humanidad, que es la aspirina. Pues esto ya lo decían las leyendas. Ya decían, cuidad al sauce, cuidad al espíritu del sauce, porque el sauce es un dador de vida, es un dador de bendiciones. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas propiedades. El problema es que el ser humano, en general, suele ser bastante ignorante. Cada año, cada mes, cada hora, estamos quemando, están desapareciendo especies arbóreas, especies vegetales, que a lo mejor contienen el secreto del remedio de futuras enfermedades que tiene el ser humano. Pero como estamos destruyendo esa información ecológica, nunca nos enteraremos del desastre que estamos produciendo, o sí nos estamos enterando. Por eso, cuidado siempre con este tipo de manifestaciones que hay, ¿no? de que, bueno, que hay que conseguir espacios para que la gente viva, ¿no? Hay que deforestar el Amazonas porque, en fin, el progreso. Claro que sí, pero es que no tiene que estar, es lo que os decía antes, no tiene que estar reñido el pensamiento mágico con el pensamiento científico, no tiene que estar reñido el pasado con el presente, y no tiene que estar reñido en absoluto, nunca, lo que es la tradición con el progreso más absoluto. Nada, tiene que vivir en armonía. Y muchas veces cuando estamos destruyendo zonas arbóreas, cuando estamos cargándonos especies animales y vegetales sin darnos cuenta a veces de que estamos cargando toda una botica natural que nos podría curar muchas de las enfermedades del futuro. Eso decía Paracelso. Paracelso decía que Dios no ha puesto una enfermedad en este planeta, a los seres humanos, sin antes haber puesto el remedio en alguna parte de este planeta. Pero claro, hay que reconocer cuál es el remedio, hay que saber qué árboles, qué plantas son aquellos que nos benefician, que no solo que nos ayudan físicamente, sino que nos ayudan energéticamente. Y hoy por hoy lo sabemos, o vamos teniendo cada vez más información. Especialistas como Stefano Mancuso de la Universidad de Florencia, hasta que os he comentado antes, o muchísimas investigaciones que se está haciendo en el campo de la comunicación de las plantas, nos están diciendo que esas plantas, que las plantas en general, las plantas más cotidianas, las que vosotros conocéis, desde la salvia, el romero, la lavanda, la begoña, el geranio, en fin, muchísimas de estas plantas tienen unas propiedades tremendas que nos pueden curar, pero ojo, también nos podrían matar, porque también hay plantas tóxicas, porque también siempre es una cuestión de dosis. Por eso es muy importante saber en qué consiste ese espíritu, ese alma de la planta, porque en el momento que lo sabemos, eso nos ayuda precisamente para nuestro desarrollo y para nuestra mejoría. Pero claro, conocer eso quiere decir que antes te tienes que comunicar. Como decía Carlos Castaneda, esto que os he comentado, lo que le decía el chamán Don Juan, tienes que hablar con el corazón, tienes que transmitir esa información con el corazón y recibirla igualmente. Tienes que tener esa percepción, esa antena de la percepción la tienes que tener desplegada. Tenemos que estar atentos a las señales, tenemos que estar atentos a la información que nos está llegando por distintas vías. Y
Cada vez que entramos en un bosque, cada vez que entramos en un lugar sagrado, acordaros que los celtas no tenían templos, tenían nemetón, el nemetón era, todo el bosque era un templo, era sagrado, ahí es donde vivían sus dioses, tanto sus dioses mayores como menores, eso es el respeto que hay que tener. Entonces, cuando eso lo sabemos perfectamente, todo empieza a tener otra dimensión. Para amar una cosa hay que conocerla. Cuanto más conoces algo, más lo quieres, más lo amas. Cuando más conoces el mundo vegetal, cuando más conoces una planta, cuando más conoces un árbol, más lo quieres, más lo respetas. Y cuanto más lo respetas, esa intercomunicación es más fluida. Tú ayudas a la planta muchas veces a que crezca y se desarrolle con más lozanía, y por otra parte la planta te está ayudando a ti. Y no solo porque tú te puedas comer un poco de su planta y te cura una determinada enfermedad, como pasa con el aloe vera, que es una especie de panacea. Hay plantas panaceas, hay plantas que prácticamente sirven para todo, que sirve desde la raíz, el tallo, la hoja o lo que sea, sirven para todo. No solo porque tú te puedas beneficiar de la planta, sino que tú también estás ayudando a la planta en su crecimiento. Sabéis que se han hecho experimentos con agua bendita, con oraciones, con música, con hablarlas, y las plantas reaccionan a esos estímulos. Había un señor, yo le defino como el hombre que hablaba con los cactus. Debía estar muy solo el hombre para hablar con los cactus, pero el hombre que hablaba con los cactus, un californiano llamado Burban, él le dio una vez por hacer experimentos con cactus. Fijaros qué planta elige, ¿no? Cactus, no algo florido, ¿no? El cactus con espinas. Y él dice, a ver, si yo puedo tener comunicación, porque ya había tenido comunicaciones con otro tipo de plantas, pero si yo puedo tener una comunicación con una planta, vamos a llamarla bonita, en fin, acogedora, ¿por qué no con un cactus? Y él hace un experimento. Voy a intentar hacer cactus sin púas, sin espinas. Y lo consiguió. Empezó a dialogar con la planta, empezó a hablar, no sé si por cansino, por pesadez, pero al final consigue una variedad de cactus que no tenía espinas. Y no solo eso, sino una mora, por ejemplo, que era blanca, que era translúcida, una mora blanca, lo cual otra variante. Cuando le preguntaban, ¿cómo lo consigue usted? ¿No? Yo hablando con las plantas. O sea, sintonizando con el alma de la planta, elevando un poco mi vibración y poniéndola a la altura de esa planta con la que yo intento comunicarme. Ahí tenéis, cactus sin púas, que ya es la leche. Este tipo de experimentos se han hecho, y se han hecho a muchos niveles, en muchas circunstancias, incluso más allá. ¿Habéis oído hablar de la comunidad Findhorn en Escocia? ¿Sabéis cómo se crea la comunidad Findhorn? Que ahora es un centro de desarrollo personal y de desarrollo espiritual. Cualquier persona que va buscando un poco esa trascendencia, el conocerse a sí mismo, si va en Escocia, además de ir a hacer una visita obligada, ¿no?, al monstruo del lago Ness, además de hacer una visita obligada a la capilla Rosslyn, en busca del Santo Grial, hay que hacer una visita obligada a este lugar, a esta fundación, Findhorn. Pues la fundación Findhorn, que la crea el matrimonio Cady y Dorothy McLean, que era una amiga suya, ella entra en comunicación en un lugar que era un desierto prácticamente, un erial, en fin, en la costa escocesa, donde no crecía nada, donde estaba arrasada por los vientos, en fin, una mala ubicación, lo tenía todo en negativo. Y cuando dice, no, vamos a crear aquí una especie de granja, estáis locos, aquí no crece nada, ir más al centro, más para allá, que bueno, ahí más o menos hay un hábitat, un ecosistema un poco más favorable. Y dice, no, aquí. Y es porque Dorothy McLean se pone en contacto, ¿con quién? Con los devas, que son una especie como de espíritus superiores dentro del mundo de los elementales de la naturaleza. Y los devas le van diciendo lo que tiene que hacer, cuándo tiene que cultivar, cómo tiene que hacer las cosas, cómo crecen las plantas, cómo se desarrolla el trigo, en fin, los cereales que están plantando allí, y cómo de un desierto al poco tiempo se convierte aquello en un vergel, y cómo al final construyen ese templo un poco de desarrollo espiritual que es Findhorn, y cómo con el tiempo se convierte en una fundación, y ya digo, en un lugar obligado de parada de aquellos que se están buscando un poco a sí mismos, o por lo menos que quieren desarrollar un poco más su personalidad. Bueno, pues ese es el fundamento, ese es el inicio. Son los devas, son los elementales, los que les comunican a Dorothy McLean, y tiene además un libro donde
cuenta claramente ese tipo de experiencias y relata este tipo de testimonios, cómo conectaba con el deva, por ejemplo, del sauce, o con el deva del roble, o sea que cada uno, cada especie tenía su deva, su espíritu protector, como su espíritu guardián, y lo que les iba diciendo lo iban haciendo. Y de algo que parecía una locura se convirtió en un lugar mágico, en un lugar de poder por excelencia en Escocia. Y es porque conectaron con el espíritu de la planta, conectaron con el alma de cada especie vegetal que iban plantando, porque gracias a esa comunicación se iba produciendo el milagro. Una de las comunicaciones que recibe precisamente Dorothy Marlin, ¿sabes cuál dice? Dice el deva de turno, dice, a nosotros nos gustaría comunicarnos más con los seres humanos, pero no lo podemos hacer. Y dice Dorothy Marlin, dice, ¿por qué? ¿Por qué si los resultados son tan positivos? Dice, porque no creen en nosotros. Entonces es difícil comunicarte con alguien que no cree que tú existes. Esa es una barrera esencial que se produce, y eso muchas veces es lo que nos impide a veces prosperar en determinados aspectos que serían buenos para nosotros, pero es bueno también para nuestro entorno, para esa armonía que os estoy comentando, ¿no? Para esa especie de conciencia cósmica, para ese anima mundi en el que todos estemos integrados, pero que todos seamos conscientes de que cada acto nos repercute a cada uno de nosotros, incluido ese mundo vegetal. Y ya con esto termino, y por eso me gustaría, si queréis, hasta cuando haya tiempo, con preguntas, porque lo que intento es suscitar, sobre todo dudas, curiosidades. Lo que intento con esta pequeña introducción, porque no lo podemos llamar charla, aunque podría estar todavía hablando una hora más, pero con esto lo que quiero es picaros la curiosidad, por lo menos que veáis el mundo vegetal desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, que no solo lo veamos como algo ornamental que está ahí, que da color y que adorna con nuestras macetas las casas, o que no solo lo veáis como fuente de alimento, que lo son, o como fuente de vida, porque sin las plantas, sin la fotosíntesis, no se produciría oxígeno y por lo tanto estaríamos abocados a la desaparición. Las plantas son fundamentales. ¿Sabéis que el 98% de la biomasa, es decir, de los seres vivos que existen en todo el planeta, son plantas? Es el mundo vegetal, el 98%. Y sabiendo esto, y sabiendo la importancia que tiene, muchas veces, qué maltrato estamos dando, ¿no?, a la naturaleza. A sabiendas de que nosotros, sin plantas, sin árboles, sin ecosistemas, sin el mundo vegetal, estamos abocados a la desaparición en cuestión de meses, por todo lo que ya sabéis. Pero si nosotros no estuviéramos en este planeta, os puedo asegurar que las plantas seguirían tan felices, tan contentas. Es decir, en esta especie de lucha, si es que lo podemos llamar lucha, los que tenemos todas las de perder somos nosotros. Por lo tanto, no seamos estúpidos. Ya no digo que volvamos a ese pensamiento mágico, pero sí volvamos por lo menos a la armonización de la magia con la ciencia, del espíritu con lo corporal, con lo material. Armonizarnos, darnos cuenta de que cada planta, como así están demostrando las últimas investigaciones, tiene su espíritu, lo podemos llamar como queráis, tiene espíritu, tiene alma, tiene algo, tiene quinta esencia, da igual, pero tiene algo. Y el que no se muevan no quiere decir que no sientan, que no padezcan, que no tengan estrés, o que no tengan miedo, o que no interactúen con las demás, o que no se protejan de alguna manera, y os podría contar multitud de casos en este sentido. Claro que sienten, padecen, tienen alma. Lo decía Paracelso, lo decía Erasmo Darwin, lo decía Platón, lo decía Porfirio, lo decían tantos y tantos y tantos pensadores que hemos tenido en la historia y que todos ellos se caracterizaban por algo importante. Entonces eran gente despierta, se habían dado cuenta de que todos formamos parte de todo. Y cuando se produce la brecha esa que os comenté en el siglo XVIII, claro que hemos sido un poco consecuentes con ese cambio evolutivo. Y ha habido cosas positivas y negativas, pero hoy, en estos momentos, en este siglo XXI, el siglo XXI para mí es clave, yo creo que es un siglo, ya lo decía André Malraux, desde el siglo XXI será religioso o no será. Y cuando él habla de religioso no quiere decir que fuera religioso de una determinada religión, es decir, o tenemos una conciencia global religiosa o mística o no será, es decir, o vamos a desaparecer como especie. Y está en nuestra mano. Y claro que podemos todos hacer grandes cosas,
Pero una de las grandes cosas, entiendo, que es el respeto, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia nuestro entorno. Y dentro de nuestro entorno, por la parte que me toca y por la parte que os estoy transmitiendo este mensaje, está el mundo vegetal. Y acordaros que cada planta, que cada árbol, tiene su historia oculta, una historia que quiere contar, que algunas las conocemos, otras están transmitidas por leyendas, pero todas ellas tienen algo que contarnos, y lo que nos tienen que contar es muy importante. Escuchémoslas. ¿Cómo? Con el corazón. Gracias. Bueno, ha sido unos 3/4 de hora. No me he enrollado mucho, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Comenta, dilo en voz alta para que te oigamos todos. Ah, qué bien. Claro que sí. ¿Has tenido algún tipo de experiencia? Soy medium y sé que esto existe, pero nunca me he atrevido a contar. Pero has dicho exactamente lo que hay. Yo no soy medium. Fíjate, todo lo que os he contado forma parte no de lo que yo he visto en las plantas. Yo sé que hay gente que tiene esa capacidad, ¿no?, de ver, los videntes, los medium, los sensitivos. Yo todo esto que os he contado, os lo he contado porque estoy convencido que es así, pero por mi investigación, por mi deducción, por mi implicación un poco en estos temas, y al final vas llegando a una serie de conclusiones, que a veces pueden ser conclusiones erróneas, pero que a mí me sirven. Pero me congratula lo que tú me estás diciendo, porque en el fondo se confirma por otras vías lo que yo os estoy diciendo, que la planta tiene algo más. ¿Tú has estado en contacto con ese espíritu, con ese alma de la planta? Veo a la planta como ven los ojos, los demás, pero veo también a la planta, la verdadera planta. Andar por casa, estar en los rincones donde tienen que absorber, estar en los rincones donde se retroalimenta, o secarse en vida cuando algo sí merece la pena, secarse en vida por algo. ¿Y cómo es la otra planta, esa que se desplaza? No se puede, es en el sentir, se puede ver, se puede sentir, pero es algo tan como lo que tú has dicho, pero al nivel, a una potencia, o sea, es tal cual. Cuando lo que pasa es que esta suena a fantasía, pero hay personas como tú que tienen un renombre y pueden abrir conciencia, y quizás un medio dice, bueno, un charlatán más, pero las personas como tú están puesto en la bandeja para que tú la puedas servir. El cargo específico para poder tener esta credibilidad, pero te aseguro que es totalmente cierto. Bueno, gracias por eso. Sí, la verdad que siempre es complicado hablar. En mi caso, que encima he escrito libros, que hablo de duendes, de hadas y de gnomos, pues siempre existe el riesgo, evidentemente, cuando hablas de estos temas, pues bueno, pero tú te crees estas tonterías. O sea, siempre está el clásico, ¿no?, que va de racional por la vida, y que cuando tú hablas de esto, automáticamente ya como que te desautorizan, te desacreditan, como dicen, este cree en duendes, y no se dan cuenta de que no es una cuestión de creencia, es una cuestión de conocimiento. O sea, no estamos hablando de, es que yo me creo todo y tal, no, es conocer, y cuanto más conoces, cuanto más profundizas en algo, más te das cuenta de algo, y es que no tienes ni idea. O sea, que no tenemos ni idea muchas veces de lo que tenemos, que lo fácil es ser tasativo, decir, bueno, esto no existe. ¿Por qué? Porque no he visto nunca ninguno. Ya está, y punto. Se acabó. No tienen ya más. Dice, bueno, pero el que tú no hayas visto determinados aspectos no quiere decir que no existan. Es decir, hay que profundizar, hay que indagar. Claro, yo, cuando tú has visto algún duende, alguna hada, no los he visto. Pero he conocido a gente que sí los ha visto. Gente para mí creíble. Gente creíble que cuenta cosas increíbles. Claro que sí. Y cuando no solo te lo cuentan, sino que has leído, y cuando te das cuenta que estas culturas de tradición que os he dicho, en Oriente, en Occidente, del siglo XIV, del siglo XIX, del siglo IV a.C., todas te están contando lo mismo, con distintas palabras, porque cambian los nombres, pero sí te están contando lo que es la esencia de cada, vamos a llamarlo, de cada elemento que ellos describen. Cuando te hablan de que hay espíritus que están en las casas, que están en las fuentes,
que están en los montes. Fijaros, si vais a Sudamérica, que todavía hay pueblos que lo tienen como muy imbricado esto, ¿no? Cuando tú vas a Sudamérica y vas a ciertos montes sagrados, ellos te dicen que están los apus. Los apus son esos espíritus protectores, para ellos no hay ningún tipo de duda. Y cuidado, cuando subas al apu tienes que pedir perdón, o tienes que pedir permiso, o tienes que dejar una ofrenda, porque si no, te puede pasar algo. O sea, están totalmente convencidos. Tú puedes decir, bueno, es superstición. Claro, es que muchas veces la superstición, es verdad, es una línea muy tenue que separa una creencia de una creencia racional de una creencia irracional, claro que sí. Hay que tener mucho cuidado con esas supersticiones, pero cuando alguien lo cree, para él es real, para él es cierto. Y muchas veces, aunque no tengas la prueba, aunque tú no hayas visto algo de forma tasativa, no quiere decir que no exista. Y podríamos poner miles de ejemplos. Fijaros, hace un tiempo, ¿quién iba a decir lo de la electricidad? Que podría existir, que esto podría ser ese mecanismo para poder iluminar las casas o las ciudades, o las ondas de radio, ¿no? Que pudiéramos escuchar a distancia lo que alguien está comentando a 10.000 kilómetros de aquí. Eso era impensable, eso es magia. Una tecnología superior siempre es magia. Aquí, Jesús. Sí. Alfredo, Mindalia, en el que estamos de alguna manera involucrados todos. Muestras y conocimiento, más que la intuición o el saber ancestral al que tú aludes, de plantas que sienten cosas tan concretas como que una persona, su dueño, su propietario, su guardián, el que la cuida, esté a 3.000 kilómetros de distancia haciendo el amor y la planta detecte que eso está ocurriendo, que hay una sintonía en ese todo del que tú hablas que produzca esa sapiencia de la planta en cuanto a lo que está ocurriendo con la persona, incluso cuando, como ocurre con los perros, llega a casa, la planta detecta la persona que llega. Eso se ha medido, eso se ha escrito hace muchísimos años, más allá de la sabiduría ancestral. ¿Es así? Sí. Lo que tú estás hablando es uno de esos aspectos que se ha puesto en cuestión y en consonancia con determinadas habilidades que pueden tener las plantas, que es la telepatía. Es decir, una planta, además de sentir, de padecer, de tener una sensación de miedo, en fin, aunque evidentemente no tiene un sistema neurológico, pero sí las células le permiten percibir determinados aspectos, determinados comportamientos y reaccionar, ¿no? Y una de las cosas que se comentaron y se han hecho experimentos en ese sentido es la telepatía, es decir, ellas pueden saber lo que está pasando y reaccionar a algo incluso a distancia, que no esté ocurriendo justo en ese momento físicamente allí. Y se han hecho experimentos. Se han hecho experimentos por lo menos por 2 personas que yo conozca, ¿no? Dentro de los estudios realizados. Hay un libro, por cierto, que os recomiendo, que es La vida secreta de las plantas, donde ya hace unos cuantos años se ponían sobre el tapete muchas de estas investigaciones, en esa vida secreta de las plantas, que también fue muy criticado por los botánicos, diciendo que había mucha fantasía. Bueno, pero ahí fue un libro valiente porque ya empezó a establecer cómo personas del ámbito científico estaban haciendo pruebas para determinar si estas plantas reaccionaban ante determinados estímulos, tanto si estabas así físicamente o por el pensamiento, o sea, no solo porque hicieras algo. 2 de ellos era Víctor Adamenko, de la antigua Unión Soviética, y otro era, bueno, lo que llaman el efecto Buster, ¿no? Cled Buster, que era un exagente de la CIA, que le dio por hacer una cosa muy sencilla, que era coger un polígrafo, un detector de mentiras, incluso también se ha hecho con psicogalvanómetros, con detectores de emociones, y es colocar unos electrodes a determinada planta. ¿Vale? Entonces, lo que se ha dado en cuenta es de una cosa muy concreta. Hombre, si tuviéramos un polígrafo, lo podríamos ver ahora, ¿no? Claramente, esos detectores de mentiras que se ponen para las personas, pero que también pueden servir para las plantas. Entonces, un experimento que se hizo fue el siguiente, muy básico, pero que luego se ha repetido con el tiempo y ha dado resultados sorprendentes. Lo que hace Cled Buster y lo que hace también Víctor Adamenko es que coge a una planta determinada, un geranio, le coloca estos electrodos para ver la oscilación de la aguja. Ya sabes que lo que marca es un poco si hay variaciones electromagnéticas dentro de esa planta, ¿no?, ante esos estímulos. Y claro, ¿qué hace? Imaginaros, coge esos electrodos, lo pone a un geranio y pone otro geranio testigo al lado. Y en el geranio testigo al lado, el que no tiene electrodos, coge unas tijeras de podar y lo machaca, lo asesina directamente, lo pulveriza. ¿Qué pasa con el geranio que está al lado y que tiene puestos los electrodos?
que automáticamente la aguja hace como diciendo, ha captado algo que no le ha gustado, o sea, ha percibido algún tipo de reacción que reacciona con ese oscilómetro, reacciona manifestando algo, vamos a llamarlo una emoción, ¿no? Curioso, ¿no? Se hace la prueba, a él no le pasa, le está pasando a una hermana suya, a un geranio suyo, ¿no? Todos de la familia. Se hace la prueba con más y ese fenómeno se repite. Es decir, algo, o sea, por supuesto, cuando no le está asesinando a la planta, la aguja está en su posición normal, pero cuando la asesina, cuando coge las tijeras de podar, plap, plap. Pero es que llega un momento en que ni siquiera hace falta ya que pulverice la planta, solo por el hecho de coger las tijeras ya oscila la aguja, como ya sabe que va a ocurrir algo. Pero es que va más allá, ni siquiera ya cuando coges las tijeras de podar, solo por el hecho de estar pensándolo, la aguja oscila. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente hay algún tipo de telepatía, y eso es lo que les sorprendieron a estos investigadores. Dice, si yo no he hecho nada, no he cogido nada, pero hay un efecto causa, una reacción causa-efecto. Es decir, el hecho ya de pensar que te vas a cargar la planta, automáticamente ya estaba reaccionando. A eso me refiero un poco con esa telepatía, ¿no? Que de alguna forma son, pero eso reacciona sobre todo con plantas de la misma familia, cuidado, o sea, si tú lo haces con otra especie, le da igual, es como diciendo, que se fastidie, pero si es un geranio, hombre, se ha hecho con varias plantas, incluso se utilizó en un juicio, se utilizó con un filodendro, por ejemplo, dijeron, para ver si mentía o no mentía una persona. Entonces, curiosamente, al final, cuando le colocaron estos electrodos a ese filodendro que había sido testigo, entre comillas, de una cierta, en fin, de un cierto asunto, vamos a llamarlo violento, en la casa, cuando empiezan a declarar varios testigos, imaginaros, son 3 testigos, uno de ellos es el culpable, otros 2 son inocentes, nadie sabe quién es el culpable y quiénes son los inocentes, pero cuando habla el culpable, es decir, el que produjo ese hecho violento en la casa, que ese filodendro fue testigo, la aguja saltó. Y el juez dice, ya sé quién es. O sea, ese tipo de cosas, que evidentemente no es científico, ¿no? Nunca me imagino que un ficus podrá declarar en un juicio, de momento. Pero fijaros si los estudios y las investigaciones van ese camino, la cantidad de cosas que se podrían hacer. Porque una planta que ha sido testigo de un asesinato, por ejemplo, o de algo, de un hecho luctuoso, o por lo menos algo traumático, y esto solo Blanco Soler sabe perfectamente que cuando ocurre algo en una casa relacionado con un crimen, queda infestada la casa, queda impregnada, pues igual que queda impregnada esa energía, ¿por qué una planta no puede también haber recogido esa información y de alguna forma manifestarla utilizando los mecanismos tecnológicos correctos para que la manifieste? Ahí lo tienes, fijaros. Entonces, bueno, me refiero que se pueden hacer tantas y tantas cosas que, al hilo de lo que tú me preguntabas, yo creo que estamos ahora precisamente en los albores de un momento apasionante en relación con el estudio de las plantas. Cuando gente como Stefano Mancuso de la Universidad de Florencia, director de este Instituto Internacional de Biología relacionado con las plantas, te va diciendo cosas de este tipo que parece que sonaban a ciencia ficción, es que algo está cambiando, es que algo se está produciendo. Entonces, fijaros la cantidad de posibilidades que hay si somos capaces de conectar con ese espíritu de la planta. Nos puede dar muchísima información, desde curarnos una enfermedad hasta descubrir quién era Jack el Destripador, que ya sería bueno. La última pregunta. Una pregunta, Jesús. No sé si has oído hablar sobre la calanchoe y las propiedades curativas que tiene para prevención y lucha contra el cáncer. Sí. Sí, claro que he oído hablar. Pues, hay cantidad de ellas. Ya te digo que el libro, lo que yo investigo, no va tanto de plantas medicinales. Hay gente, evidentemente, que sabe mucho más que yo, pero evidentemente cuando tú hablas de las plantas, cuando hablas de las leyendas, de las tradiciones de las plantas, la parte terapéutica es inevitable, ¿no? Entonces yo sé que con el calanchoe, pero lo mismo ocurre con el aloe vera, que te acabo de comentar, con el romero, con la salvia. De hecho, la salvia recibe ese nombre precisamente por eso, porque viene del latín salvare, es decir, era una planta que se utilizaba sobre todo, por ejemplo, en epidemias de peste, y con distintas preparados, infusiones de la salvia se curaban. Entonces dijeron, además hay una leyenda asociada que fue una planta que señala un ángel, y entonces el ángel es el que dice, con esta planta os podéis curar de esta epidemia. Es
Es decir, que hay cantidad de plantas que tienen esas propiedades terapéuticas. Ayer he estado en Crevillente, estuve en la entrega del premio Juan Antonio Cebrián y vine anoche, con lo cual estoy recién llegado y automáticamente viniendo aquí a estar con vosotros. Bueno, pues entré en un herbolario que me comentó un amigo nuestro y tenía una cantidad de extractos de plantas increíbles, muchas de ellas del Amazonas, otras del Tíbet, que bueno, te cuidaban prácticamente todo. Y muchas las conocía, y algunas evidentemente que yo sabía un poco sus propiedades y tal, otras no tenía ni idea, ¿no? Desde cáscaras, nueces, raíces, etcétera, etcétera. Entonces sí me di cuenta de que a lo largo de la historia, sobre todo en el mundo occidental, que es el que más conocemos, hay muchas plantas que cuanto más han sido estudiadas, más nos hemos dado cuenta de que son auténticas panaceas, de que prácticamente lo tienen todo, no tanto para, en fin, cuando digo panaceas no quiere decir que curen todas las enfermedades, pero sí te refuerzan el sistema inmune para que no te entre ningún tipo de enfermedad, que eso es fundamental, es decir, es como ir al origen, ir a la raíz de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad. Entonces, sí me he dado cuenta que en muchas de ellas tienen esa propiedad. Antes se conocía por estas leyendas, estas tradiciones, y otras empiezan a ser conocidas gracias a los procesos que se están produciendo en ellas, que se está extrayendo un poco esa información, esos principios activos, esos alcaloides. Y entonces estamos descubriendo cosas increíbles. Os he contado antes lo de la corteza del sauce blanco, en fin, lo del hipérico, por ejemplo. Fijaros que el hipérico incluso está prohibido en algunos sitios, como en Francia, por las propiedades que tiene, porque se cargan la industria farmacéutica de la depresión. O sea, tú no hace falta que compres Prozac. La gente que tiene melancolía, que tiene estados depresivos, que tiene estados de ansiedad, con el hipérico, que es lo que se hacía antes, se curaba. Pero claro, es que el hipérico abunda, es muy barato, y eso va contra los intereses económicos. Entonces, ¿qué haces? Pues lo prohíbes. Y es una pena. El hipérico, la hierba de San Juan, que además hay que recoger precisamente en la noche de San Juan para que adquiera más virtud, para que tenga muchas más propiedades terapéuticas, es fabuloso, sirve para todo prácticamente, para las heridas, para las contusiones. El romero forma parte de prácticamente de todos los remedios populares de antaño, desde el bálsamo de Ferabrás, ese que aparece en el Quijote, que ya te dice que tienes que tener romero, que tienes que tener vino, que tienes que tener sal y aceite de oliva. Esos 4 componentes son los que forman el bálsamo de Ferabrás, y sirve para todo. Pero ojo, eso es una referencia literaria, pero es que la referencia literaria estaba basada en lo que conocía Cervantes, y ahí le había oído hablar del aceite de Aparicio, que también tiene romero, o del agua de la reina de Hungría, que sirve para rejuvenecer. Hay toda una leyenda diciendo que una princesa polaca que se casa con el rey de Hungría, el rey de Hungría tenía por entonces unos 80 años, estaba achacoso y tal, y esta mujer pues estaba también ya con una edad que quería ser apetecible y ser como, en fin, físicamente atractiva para este rey, para que se casara con ella. Y dice que el remedio para no envejecer, a pesar de los años que tenía esta mujer, era todos los días bañarse en este agua que luego se popularizó como el agua de la reina de Hungría. Bueno, pues parte de las propiedades secretas que tenía, ahora ya sabemos cuáles son las propiedades que tenía, pero parte de las propiedades secretas era el romero. Tenía infusión de romero, de salvia y sobre todo también de lavanda y de hipérico. Bueno, pues quiero decir con esto que cuanto más sabemos de las plantas, lo que os decía, cuanto más sabemos, más las queremos. Y más las queremos sencillamente porque nos están aportando un tipo de información y de aportes energéticos y de aportes vibracionales que hace tiempo eran impensables. Entonces, con el calanchoe y con tantas y tantas plantas como estas que yo vi ayer en el herbolario, donde me quedé asombrado, ¿no? De hecho, yo me compré un sobre de maca. Dice, tómate maca, que es una especie como de extracto de una raíz y tal, porque esto te ayuda para todo, ¿no? Digo, bueno, pues ya está, y a partir de hoy mismo ya me empezaba a poner ahí un poco de una cucharita de maca, porque sobre todo te refuerza ese sistema inmune y sobre todo te refuerza todos esos estados un poco de decaimiento que puede tener un ser humano. Si automáticamente desde cada mañana al amanecer, antes de desayunar, ya te pegas un chute de esto natural, pues algo está haciendo por tu cuerpo, por tu organismo. Es decir, ¿ves? Esa comunicación, esa simbiosis, esa información. Nosotros ayudamos a las plantas y ellas a cambio nos dan mucho más de lo que ellas reciben, os lo aseguro, muchísimo más. Pues el calanchoe sí que lo había oído y sé que tiene unas propiedades increíbles, también anticancerígenas, pero como tantas y tantas plantas, te podría dar una relación de muchas plantas, algunas muy desconocidas, que tienen unos efectos prodigiosos, y no porque lo digan las leyendas, sino porque actualmente han sido demostradas. Bueno, y con esto
pues damos por terminada la charla. Espero que os haya gustado, espero, como bien decías tú, que os haya abierto algún tipo de ventana para percibir este mundo vegetal, este 98% de la biomasa desde otra perspectiva, y sabiendo que en el fondo, ya digo, si somos lo que somos es gracias a ese mundo vegetal. Muchas gracias.